¿Cómo están ustedes? Nuevamente acá en Detalles, en un irrepetible miércoles 24 de agosto. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy interesante, como les vine diciendo en la promoción, ¿no es cierto? Porque hoy contamos con la presencia, ya estuvo en nuestro programa, pero bueno, nuevamente lo tenemos por suerte acá, al doctor Pedro von Aiken. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Él es doctor en ciencias políticas y nos va a hablar un poquito de todo, fundamentalmente porque él estuvo justamente viviendo en Alemania por aquellos tiempos cuando se fue derribado el muro que separaba las dos Alemanias, ¿no es cierto? Fue un hecho histórico muy, muy importante, fue un antes y un después de un montón de cosas, ¿no es cierto? Sobre todo para los que vivían allá, ¿no? Por lo que estuve leyendo, mucha gente del lado oriental, cuando después pasó al occidental y se maravillaban con un montón de cosas. Todo esto escrito por el doctor Pedro y también por la muchacha que entonces era una niña, una adolescente, una preadolescente de primaria, hija de un embajador. De un funcionario de la De un embajada. funcionario, sí, de Hamburgo, justamente, Alemania. Y la chica en cuestión, su nombre es Mariela Catrín Ferrón, Exacto. tal cual. Bueno, muy interesante todo lo que cuenta también Mariela, Sí. desde el punto de vista de una jovencita, ¿no? A ella le llamaba la atención los útiles escolares. Las diferencias entre Las los alemanes de un diferencias. lado y los alemanes del otro. Por supuesto, ¿no? Lo que es la mirada de una adolescente. Así que, bueno, maravilloso. Hoy Mariela creció, ella es una mujer grandecita y bueno, ya la vamos a invitar también para que esté en detalles. Va a ser muy interesante escuchar. Muchos detalles. Muchos, detalles. justamente, el programa es por eso. Bueno, Pedro, gracias por estar acá. Por favor. Me encantaría, bueno, que tenés tanto por contarnos. Ayer fue un día, vamos a comenzar con esto, ayer fue 23 de agosto, ¿no? Y se cumplió un aniversario más de cuando en Haití, ¿no es cierto? Así es. Contad, si querés, cómo Sí, fue, cuando se cómo me levanta contaste. Sí, sí, el pueblo, cuando se sí. levanta con sus dirigentes Ok. para abolir la esclavitud. Totalmente. Porque Haití Sí. fue el segundo país de América en independizarse. Es que son datos que muy poca gente conoce. Sabemos ¿Cómo no? América Latina en general, Argentina, Venezuela. Sí. Después de Estados Unidos, 1776, Haití es el segundo país de América Mira. y el primero de América Latina que Mira. logra la independencia en 1804, Sí. años después y como consecuencia de la abolición de la esclavitud. Eso es un caso único en la historia de la Qué humanidad. bárbaro. No País habrás- de gente de raza negra, Sí. se independiza 150 años antes que África, Qué de su metrópolis. Sí, o sea, sí. fue pionero Claro. y después asume Napoleón como emperador a principios del siglo XIX, 1804 creo que era. ¿Y cómo que Haití se subleva? ¿Cómo que Haití se independiza? ¿Cómo? Entonces mandó a Sí. unos cuantos navíos con su cuñado, almirante Leclerc, que estaba casado con su hermana, la hermana de Napoleón, para hacerla muy corta, porque si no hacemos Sí, no. Sí, quiero hacer sí. una clase de historia. Ah, bueno. Pero los haitianos vencen a los franceses Increíble. de Napoleón, Sí. emperador de Europa. No habrá Y sido ya gratis. queda... No, seguramente que no Seguramente fue. habrá habido muchas muertes, muchos sacrificios, ¿no? Y un pago increíble. Francia le cobra a Haití durante muchos años por haberse independizado. Ah, bueno. Es otro caso inédito. Cuando uno empieza a arrastrar en la historia, Sí, si sí. quiere hacerlo, ¿por qué Haití está hoy como está? Bueno, primero es la primera república negra del mundo, después la independencia a raíz de la abolición de la esclavitud y después, bueno, Francia. Ahora no tengo preciso las fechas, pero en un momento pronto después de la revolución, digamos, Sí. que fue el 1 de enero, es la fecha que se toma, Francia le quiere, es como el famoso préstamo nuestro que tuvimos con los ingleses, la Claro. Baring Sí. Brothers, que se pagó, no sé, creo que Sí. 80, 90 años Durante después, mucho bueno, tiempo. mucho Sí, tiempo por haberse sí. independizado. Qué bárbaro. Después también en el Sí. siglo XX ya comenzado, Estados Unidos toma Haití durante
creo que 14, 15 años, o sea, siempre han estado Sí, en independencia, y además de los problemas estructurales, que claro. es eh, eh, falta de infraestructura, todos los índices negativos muy altos, desempleo, Todo. analfabetismo, Ah, sí. pobreza, Sí, 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 sí. muy Qué bárbaro, ¿eh? explotados, el Sí, sí, sí. 95% de raza negra y un 5% de blancos, muchos de ellos sirio-libaneses, Mira, pero la mayoría, y un pueblo realmente muy muy sufrido. En el sufrido. 2010 viene el Sí, 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 terremoto sí, tremendo, sí. en enero del Ni 2010. hablar, sí, fue tremendo. Sí. Después, en el 2016, aunque eso ya es más común en el Caribe, uno de los grandes huracanes de los últimos años, el Matthew, También. también Ah, arrasó con el sur de la isla. una barbaridad. Cuando estaba en Sí, Naciones sí. Unidas, ahí estaba el Hospital de las Naciones Unidas, que estuvo 11 años, era argentino, el Hospital de la Fuerza Aérea, que había estado en Malvinas y en otros lados. Mira. Cuando yo llego a Haití, las Naciones Sí. Unidas se retira el hospital, y me decían, pero embajador, ¿y ahora qué vamos a hacer sin el hospital? Tiene lamentablemente pocos hospitales, felizmente la pandemia no atacó tanto porque los recursos Sí. hospitalarios son Muy deficiente. muy deficientes. Sí, Pero bueno, sí, sí. habría que ordenar el relato porque es mucho Claro, para claro, contar. hay mucho, Sí. claro. ¿Cuántos años estuvieron en Haití? 22 meses, casi 2 años. Casi dos Desde el años. 2017 al Ajá, 2019. como embajador estuviste, ¿no? Sí, En ese ese fue mi último momento, puesto, fue como embajador. como Exacto. embajador. Muy bien, qué bárbaro. Y sí, sí, es un país muy sufrido, ¿no? Si uno se pone a profundizar, no, desde que abolieron la esclavitud, caramba, tampoco les ha sonreído la vida, No, porque no. fueron para atrás, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Yo presenté cartas credenciales, es digamos, la ceremonia inicial con la Sí, que el embajador empieza las funciones. sí. Y el año pasado, en junio creo que fue, o julio, asesinan al presidente. Sí, Una banda de sí, sí. 20 sicarios, a pesar de que hay cada día más, no está muy claro el autor intelectual, pero cada día más seguridades de que los autores intelectuales no eran los sicarios colombianos, sino alguien de adentro. Es un Qué presidente triste. muy preocupado, muy ocupado en la mejora de su país, elegido Sí, sí, democráticamente. Hay que ver que Haití, con todos sus problemas, sí. un país capitalista, un país con libertad de prensa absoluta, todos los días le criticaban al presidente, había corrupción, Mira, pero sí, sí, sí. muy, muy, muy castigado, y querían que renunciara porque estaba acusado de corrupción, pero el pueblo quería que renunciara o que se vaya para juzgarlo, no que lo mataran, y gente de afuera. Pero así fue. Así fue. Aquí se apareció en la noticia en los diarios con Qué la va. foto, 12 tiros. 12 La tiros, sí, mujer era para se matar. salvó, estaba en la misma habitación, le dieron tiros en el brazo, la evacúan enseguida, la llevan a Miami, la curan, y creo que tiene idea, no sé si en la próxima vez o más adelante, de presentarse De como candidata a presentarse. presidenta. Ajá. La Y conocía a la mujer. mira, y después que pasó este hecho terrible, ¿quién asumió como? Allí, según la Constitución, Sí, esta es la foto ahí con los está la chiquitos, foto. esa es la Escuela República Argentina Ah, de Haití. qué Se llama bueno. así, aquí también tenemos en San Telmo una escuela República de Haití. Claro, Esa es la Escuela allá. República Argentina. Qué Los bien, chiquitos qué no linda los foto. visita mucha gente blanca, entonces empezaban a tocarme, Ay, a qué ver, bien. entonces yo siempre acompañado por gendarmes argentinos, por razones de seguridad, y ahí me Claro. dicen, embajador, quédese quieto, eso es para una foto. Y Ah, la foto esa creo que dio vuelta, preciosa. No, no, seguro, y estaría bueno, ¿no? era Si de en los algún momento. de los primeros grados, sí, sí. No, se ven muy pequeñitos, La ojalá. embajada cooperaba con lo que podía con la Sí, ¿no escuela, es por cierto? llamarse República Argentina, pero en el centro de la capital. ¿Y cómo es el común, el haitiano? ¿Cómo es el hombre o la mujer? Para mí es un pueblo entrañable, sufrido, pero muy digno, muy digno. Muy poca gente, por ejemplo, yo he estado también en Cuba antes, muy Sí. poca gente pidiendo algo, Ah, mira. pidiendo, Sí, sí, tratan dentro de su pobreza, de sus problemas, sí. uno se acerca y trata de ayudar, pero difícilmente pidan todo el tiempo, o sea, Sí, sí, sí. Sí, a pesar de que podrían hacerlo, y la relación bilateral con claro. un país como Haití, si no hay cooperación no se explica, no tiene Qué sentido. barbaridad. Y el paso de ustedes, esos 22 meses, me imagino, No, cómo fueron muy fue. lindo, claro, con custodia, la gente, digamos, el Claro. tipo europeo no anda por la calle sola, hay mucha inseguridad. Teníamos un auto blindado,
4x4 y 12 gendarmes argentinos. 12 gendarmes. Todas las claro. embajadas, no son Mira. muchas en Haití, muy poca gente, muy pocos países tienen embajada en Haití, 21. Sí, mira. Todos los países tienen Sí. o su policía o su gendarmería de seguridad, porque tienen que proteger al embajador cuando se traslada, Claro. a la residencia y a la embajada. Entonces se Sí. reparten, Sí, y de seguro. noche, de día. Sí, ¿no es Yo hacía un cierto? viaje de, no sé, de 4 o 5 horas, acompañado por la gendarmería siempre. Mira, sí. Corina estaba contigo, por supuesto. Estaba conmigo, sí, sí. Ahí, Algunos traslados, Corina. sí, con ella, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Cuántas cosas, ¿no? Uf. Cuántas anécdotas debe haber, ¿no? Tanto Pero de... es un país muy interesante, la gente también, con todos los problemas. Sí, 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 sí. Muy interesante, sufridos alegre, todos. Sí, con todo. sí, sí. Sí, me imagino. Y la parte de la belleza natural, la naturaleza en sí misma. Es más diversa. La isla es la isla La Española, la que descubre Colón en 1492. La mitad más llana, más lisa, más como la pampa casi, es la República Dominicana. Sí. Y la parte más montañosa del país al oeste es Haití. Haití, en la lengua indígena del descubrimiento, quería decir país montañoso. Mira, sí, Porque sí. la colonia durante mucho tiempo se llamó Saint-Domingue, que en francés es Santo Domingo. Después se divide España y Francia y Haití toma el nombre cuando se independiza, que es país montañoso en lengua indígena. Mira, bien. Y bueno, y así muy cerquita también del mar y... Sí, el mismo mar, por eso es la pena de lo el mar. que sufre y lo Sí, que padece, porque sí. el mismo mar, la misma arena, Qué bárbaro. el mismo clima. Sí, sí, sí. Cuando uno esté en el oriente de Cuba, en Guantánamo, o cerca de Guantánamo, que hemos llegado hasta ahí, Sí. Haití está muy, muy cerca. O sea, están las dos islas muy, muy cerquita, ¿no? Sí, El comparten. occidente de Haití con el oriente cubano, y han compartido huracanes, Sí. lo Sí, bueno, también. lo malo. Lo bueno y lo malo. Haití con un poquito más de seguridad podría tener más desarrollo turístico, más, Sí, sí. porque es precioso, Seguramente. es muy lindo. Preciosa. Sí. Bueno, y también me decías que por ahí vas a escribir, ¿no? Tus memorias. Que algunos me han preguntado, y Pedro, y Claro, embajador, yo ¿cuándo creo que escribís sí. el libro de Haití? Sí, Bueno, sí. tengo Sí, sí. mucho, porque Susi Medina me ha pedido que escriba un libro sobre Argentina. También, así eso que- está pendiente. Eso sí, sí. Y lo voy a hacer. Y sí, por supuesto que sí, sería bárbaro escrito. La verdad que me quedo escuchando, muy interesante, la verdad, me encanta. Vamos a ir ahora a la primera pausita y enseguida regresamos con más detalles. Nos vemos, gracias. Problemas legales. Doctora Cristina Pérgola, abogada. Estudio en Avenida Rosas, 2478, primer piso. José León Suárez, 4720-1379 o 1565-70-6882. Lunes, martes o jueves de 15 a 18 horas. Soy el José León Suárez. Hay volcadores y camiones Bettinari. Pasan cosas en tu comunidad. Entérate y participa. www.suarezciudad.com.ar www.suarezciudad.com.ar Portal de noticias. Soy el José León Suárez. Podés enviarnos fotos, videos, perritos perdidos. Déjanos tu consulta al WhatsApp 11 32 33 0101.
Bueno, nuevamente acá en detalles, escuchándolo al doctor Pedro. Qué bueno es escucharlo, ¿no? Uno se queda ahí por tiempo, sobre todo cuando su experiencia en otros países tan lejanos al nuestro. Me gustaría, bueno, ahora sí que relates en parte de la caída, del derribamiento, del muro. ¿Qué habrá sido eso tremendo, estar ahí? ¿Qué experiencia Sí, bueno, tan yo en grande? realidad estaba en Hamburgo, Sí. era cónsul en Hamburgo, que está a unos ¿Cuánto? 300 kilómetros Ah, de Berlín. claro, estabas un poco alejado. En la parte alemana, yo Hamburgo en parte Alemania Occidental, Alemania Federal. Sí, sí, sí. La cosa ya se venía poniendo así densa. Sí. En realidad es el nuevo secretario general del Partido Comunista Soviético el que afloja mucho, digamos, las libertades, las tensiones, y con su perestroika, es decir, la reestructuración y la glasnost, la transparencia, todas cosas que el mundo soviético durante 50, 60 años no quería saber nada. Para nada. Y, como dicen obviamente los que estaban con el sistema y los que aún están con el sistema, se le fue de las manos. El afloje, digamos, de todas las privaciones, de la persecución. Y él quería lo mismo que pasó en la Unión Soviética, que pasara en los países satélites Sí. y también en Cuba. Y en algunos países, Cuba es uno de ellos, no querían saber nada con la reforma de Gorbachev. Nosotros queremos seguir. Pero bueno, al liberarse, el muro es como lo que hablábamos antes de Haití, la abolición de la esclavitud. El muro es lo primero que se rompe. Ya venía, como dije, muy pesado. Ya se habían abierto un poco las fronteras con Hungría. Los alemanes orientales pasaban a Hungría y de ahí pasaban a Austria. Y con eso, sin cruzar el muro. Pegaban la vuelta. Después de la guerra, Sí. en el año 45, se divide Alemania en 4 zonas. Las 3 occidentales son una Alemania, norteamericana, inglesa y francesa. La oriental, soviética, porque los rusos llegaron del este, casi un tercio, no era la mitad del país, un poco menos de la mitad, Sí, sí. del lado oriental. Pero la ciudad entera de Berlín, que es una ciudad como Buenos Aires, ciudad-estado muy grande, es una provincia, digamos, ciudad-estado, ¿no? Autónoma, si bien estaba toda del lado oriental, del lado comunista, Así es. como era la capital de Alemania, y había sido tomada por los rusos, también se divide en 4 zonas. Mira. Y Sí. ahí, rodeando toda esa parte de Berlín, la parte occidental, es que se construye el muro, porque del 45 al 61 era tal la cantidad que se escapaba, pero claro, caminando acá como cruzar la calle o ir a la avenida San Martín, es decir, Sí, sí. se escapaban, se iban, se Cantidad iban, y de cuando gente. los que iban y volvían veían que era otro mundo, claro, Alemania capitalista, el Claro, plan Marshall que seguramente. da miles de millones de dólares a Alemania para levantarse. Sí. Berlín no fue, entre el 45 a la caída del muro, no fue capital de Alemania, era capital de Alemania oriental, Berlín oriental. Era Bonn la capital, y ese fue mi segundo destino diplomático, del 93 al 98, cuando vi también cómo se empezaba a reconstruir Alemania del Este para que se pareciera más en infraestructura, en Sí, economía, sí. todo, a Alemania Occidental. Alemania Occidental, claro. Sí. Y después de eso, bueno, la presión, para hacerla más o menos corta, la presión popular era muy grande, de los demás países también, y en un momento se juntaban mucha gente, en Leipzig también, miles de personas pidiendo la apertura, que no tuvieran que ir vía Hungría, Claro, que sí, sí, sí. directamente. Y finalmente, a principios de noviembre ya hay reuniones, el presidente de Alemania Oriental, Honecker, que después se exilió en Chile, nada que ver, tenía Sí. parientes en Chile, Sí, 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 sí. se exilió en Chile, no quería saber nada con la liberación que quería Gorbachev, pero la presión popular Pudo hace más. que Sí, en sí, un sí. momento digo, bueno, se levantan las barreras, pero nadie entendió el 9 de noviembre del 89, Exacto. que era para esa misma noche, y o no se entendió o se interpretó Diferente. forzadamente, Sí. toda la gente se dirigió al Sí, muro, a sí, una sí, ¿no es salida del cierto? muro, Sí, sí. y tuvieron que decir, dar la orden a los guardias, porque ahí era con armas largas, con perros,
Sí, me Abran imagino. ya. Y el Abran ya fue la noche del 9 de noviembre del Sí, 89. del 89. ¿Y cómo eran? ¿Eran puertas con puertas? ¿Cómo era la cosa? Bueno, ¿O eran simbólicas es las como puertas? 100 y pico de kilómetros que rodeaba muro. Sí. Había el muro de cemento concreto de un poco más de 2 metros. Después tierra de nadie y otro muro, no tan como para que no era solamente un muro de 30 centímetros de espesor, había una tierra de nadie, fronteriza. Sí, Y desde el 61, cuando en agosto decide, justamente este mes, pero el 61, sí. la Alemania Oriental decide levantar el muro, obviamente también presionado por Rusia, por la Unión Soviética. Tuvo del 61 al 89, 28 años, 28 exactamente, Y sí, 3 años estuve después, leyendo. 2 años después de la Sí. caída del muro, cae la Unión Soviética. Pero Claro, en el año fueron 90, así. un año después, Alemania se reunifica. Ahí se empieza a negociar entre Helmut Kohl, el canciller federal, que además es el padrino político de Angela Merkel, que estuvo Sí. 16 años. creo. 16. Él también estuvo en bueno. esa cantidad. Negociar con las potencias ocupantes y con los soviéticos. Alemania entera, por ejemplo, se forma parte de la NATO, de la Se OTAN. fortaleció. ¿Y Sí, cuánto, por pero favor? lo que costó muchísimo, sí, 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 muchísimo sí. en Es impuestos un durante país, décadas fue levantar Alemania Oriental. Había un Increíble. impuesto extra y bueno, el padre de mi esposa era diplomático alemán, estaba destinado afuera también cuando nos conocimos, Mira. en Bolivia me parece. 89. No, 80, cuando cae el muro, en el 89. Estaba ya en Bolivia, primer y último destino. Mi padre había fallecido de cáncer en el año 78, pero lo que quiero decir es, muchos alemanes, todos creo, seguramente nunca pensaron que eso se iba a producir. Que iba a Pensaban pasar, que la exacto. división de Qué Alemania bueno. iba a ser para siempre. Y Seguro. no. Ojalá que nuestro país, salvando las distancias, también algún día se pueda decir, ¿no? Que estamos en un país mejor. Por eso desde entonces, cuando se habla de muros, cuando se hablaba de un muro entre Estados Unidos y México, también he escuchado que quieren un muro los dominicanos con Haití. Sí. Del Santo Padre, para arriba y para abajo, basta de muros. No, al contrario. Por ahí es más fácil levantar el muro que ponerse de acuerdo. El muro ¿no? en Alemania Obvio. fue traumático, Muy porque si traumático, mucha gente trató de claro. escaparse, cientos de personas murieron. Qué feo, sí. Qué Lo feo. raro es que fue levantado, según los soviéticos, para proteger a Alemania Oriental del fascismo, pero en realidad toda la gente se mudaba Claro. de Oriente a Occidente, ¿no? No, Es decir, no fue para nada, no fue exitoso. pero como se ya esperaba. estando en Hamburgo, para retomar el hilo, bueno, empezaban a llegar o en Sí. tren o en los Sí. autitos alemanes orientales Sí. con un motor muy característico que hacía ruido, pero los veías de lejos. Mira, Los mismos jeans, la misma ropa, Claro. maravillados por lo que veían. Seguro. Al cruzar de una Alemania a otra les daban 150 marcos y podían se comprar compraban lo que querían. cosas. Se compraban Sí, estuve leyendo eso fruta, también. bananas, era Claro, algo cosas qué bárbaro, qué maravilla. Contábamos los puestos de hoy. fruta que vemos aquí a cada rato de bolivianos, de para... Sí. Allá lo mismo, Nada, claro. todo era siempre restringido. Muy restringido. Y sí, en Por no el hablar de fondo- las libertades en general, ¿no? Sí, seguramente. Una ciudad gris. Yo he ido en la época del muro, previa, Sí. de Hamburgo, eran 3 horas de viaje, cruzaba, porque Berlín Oriental, obviamente la chatura, el gris, pero tenía museos muy interesantes, la Alemania, claro. porque la Mitte, que se llamaba así, el centro de la ciudad, Sí. quedó más bien del lado oriental. Entonces, ahí la puerta de Brandeburgo, la famosa puerta, ahí era también, el muro pasaba prácticamente por ahí. Había bastante para ver, pero la diferencia, comercios, industria, eran dos países, dos ciudades, dos países. ¿Viste? ¿Y estuviste hace poco? Después del... Sí, después Sí, porque volviste. mi segundo destino fue Alemania. En ese Claro. segundo destino Sí, conocí sí. a mi esposa, que estaba estudiando en Bonn, Mira, haciendo un ¿es máster. alemana, Corina? No. Es En alemana. Es alemana. Nacida en Sí, Alemania. sí. Mira. Nacida en Bolivia, pero porque su padre Bueno, estaba allí, sí, sí. pero es alemana. Tal cual. ¿Y tu padre también? Mi padre era alemán, sí, mi También. padre había sido paracaidista en la guerra para Alemania, en la Fuerza Aérea Alemana, comando paracaidista. Había estado en Sí, me Libia, había contaste. estado Sí, que en tú Rusia. era paracaidista. Exacto. Sí. Y eso. vino acá porque toda su familia perdió todo, porque eran del lado oriental.
Entonces vino acá con una mano atrás y una Y una adelante adelante. y se empleó, siempre Mira. que paso por ahí, por la General Paz, me acuerdo, porque se ¿Dónde empleó está? en CITEFA, Fabricaciones Militares, Mira. que está en Villa Martelli, pero también creo que se Villa turnó Martelli. con Altagracia, Sí, Córdoba. cómo Ahí. no. Sí. Él era experto en armas, entonces un lugar muy- proyectiles, sí. todo eso. Mira, un Ahí lugar trabajó. muy conocido. Así es. Vamos a mandarle un saludo a Estela Roque. Hoy estuve Claro. charlando con ella, Estelita. Hola, me imagino que estás ahí escuchando acá al doctor Pedro, por el cual tenés un no sé, cariño diría, porque te aprecia mucho, te Es valoriza recíproco, mucho. es Es recíproco, sí. Y bueno, acá estamos y gracias a vos que llegué al doctor, a Pedro, y por eso está hoy acá, y que es la segunda vez que estuve. No es 2 sin 3, dice el No, refrán. no. Ya algún día vas a venir con Mariela, Por porque a mí supuesto. me encanta tener este tipo de entrevistas, ¿no? Donde yo recorro un poquito. No soy una persona que ha tenido fortuna de recorrer el mundo como otras gentes que conozco, pero me apasiona escuchar cuando alguien relata De sobre viajes, otro. de vivencias, claro. Sí, me hace un poco estar allá. Entonces, me encanta muchísimo. Bueno, antes de ir al segundo corte, quiero decirles a la teleaudiencia, porque estuve haciendo la promoción, Ajá. que también iba a estar hoy entrevistado, ya también estuvo una vez, o sea que hoy era su segunda vez, el señor Adrián Bravi. Adrián Bravi es un amigo de la familia, es un humorista por naturaleza, tiene un humor que le sale de adentro, que realmente, bueno, es un don también, ¿no? Poder llevar a hacernos a la risa. Y también es músico, hace canciones, hace covers, hace Tiene un recreaciones. carisma especial. Hace recreaciones, por ejemplo, hizo un video cantando la de Pinocho, la canción, ¿no? Conocida, pero él le agrega cosas y aparte es muy simpático, te hace reír. Cuando vino acá, nunca me voy a olvidar, charlábamos así como contigo así, y de pronto dice, ¿sabés que voy a lanzar un disco, Susi? Ah, no me digas. Y entonces se lo puso acá, ¿no? Sí, ¿qué vas a hacer? ¡Pum! Me tira a lanzar un disco. Es un lanzamiento de discos. Y me tiró el cartón. Yo te digo, me agarró de sorpresa, me quedé helada, el otro invitado también. Muy ocurrente. Ocurrente, sí. Bueno, pobre Adrián, está pasando un momento de salud como la mayoría tenemos, ¿no? Así que me avisó que no podía estar. Desde acá te mando un saludo. Adrián, será otra vez. Espero que estés bien hoy y que te mejores, ¿eh? Bueno, ahora sí vamos a la pausita y enseguida regresamos. Problemas legales. Doctora Cristina Pérgola, abogada. Estudio en Avenida Rosas, 2478, primer piso. José León Suárez, 4720-1379 o 156570-6882. Lunes, martes o jueves de 15 a 18 horas. Soy el José León Suárez. Hay volcadores y camiones Bettinari. Pasan cosas en tu comunidad. Entérate y participa. www.suarezciudad.com.ar www.suarezciudad.com.ar Portal de noticias. Soy el José León Suárez. Podés enviarnos fotos, videos, perritos perdidos. Déjanos tu consulta al WhatsApp 11 32 33 0101.
Nuevamente acá en Detalles, ya hicimos la mitad del programa, qué rápido es. pasó escuchando, tantas anécdotas. Bueno, nada, estábamos, ¿dónde nos quedamos parados? En Alemania, ¿no? En Alemania, Qué bueno. Caída del muro. Sí. ¿Y qué pasó con eso físicamente? Que bueno, ya no debe quedar nada, ¿no? O sea, Queda algo, ¿queda queda algo? muy poco. Es más, en el jardín del Palacio San Martín, el jardín de la Cancillería, Ajá, a los 10 años de la caída del muro, sí. Alemania nos regaló un trozo de muro Ah. y lo pusieron en el... En el... no a los 10 años, un poco después, sí, creo que fue en 99. Hoy en día el Palacio San Martín hace mucho que ha quedado chico para hacer toda la Cancillería, entonces se usa para protocolo y eventos. La antigua casa de la familia Anchorena. Pero en el jardín está ese trozo de muro, no es muy ancho, más alto, bueno, lo que llamaba la atención en la parte de concreto es que creo que tenía más de 2 metros. Ajá, upa. Con un aniversario que no recuerdo bien del caída del muro, nos regaló un pedazo. trozo. Y cuando se Sí, empezó a sí. caer el muro, en todo Berlín vendían piedritas Claro, del me muro y imagino, vendían, bueno, los souvenirs. como recuerdo. Una Muchos barbaridad. a lo mejor no eran del muro y hacían Sí, su negocio. sí, pero lo que sí era concreto, era Era de concreto, era qué de bárbaro, concreto. ¿no? No era Qué- ladrillo era de concreto y bastante ancho. Qué cosa, ¿eh? ¿Y tenés recuerdo o conocimiento de gente que ha pasado? Bueno, sí, daban toda la vueltita por Hungría, me decías, para Sí, al pasar. principio sí, después Pero por así- allí, pero no, bueno, se ve que a partir del día 9 de noviembre del 89 empiezan con picos a romper el muro con mucha furia. Sí, sí. No era solo poder pasar a Occidente, sino Sí. destruir el muro. Destruirlo, Porque eliminarlo. había familias que se por quedaron, supuesto. imaginémonos la ciudad de Buenos Aires, que no sé, después de Corrientes, la avenida Corrientes es un país y después de la avenida Corrientes es otro país. Claro. Algo así. No, o sí, sea, sí, era sí, algo... terrible, terrible. Del 45 al 61, más o menos, Sí, sí. se podía pasar. Sí. Pero después la gente, digamos, la parte oriental, los soviéticos veían que se iban miles por día para quedarse del otro lado. Sí, sí, Pero sí. hubo familias No volvían, divididas se quedaban. que se quedaron de un lado Claro, del otro claro, sí, y que sí, volvieron sí, sí. a verse muchas ¿Cuántas después del cosas? 89. Sí, que se vieron después. Qué bárbaro. No, yo me refería si en esos años, cuando estaba el muro, claro, había gente que se quería ir de ahí, no que daban la vuelta, querían hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, hubo muchos intentos. Hubo intentos por subterráneo, no sé si hubo también en globo, no recuerdo bien. Hubo Ajá. muchos en los fondos de los autos, doble fondo. Después se fue haciendo, digamos, la revisación del lado comunista, mucho más dura, porque Se les desbandaba inventaron, no, hay muchas maneras de todo. escaparse. Sí, Hubo sí. túneles, ¿Hubo violencia? ¿Hubo hubo represión? tiros, hubo represión, sí, Ah, sí. Claro. Hubo mujeres, por ejemplo, que les robaban los niños Ah, y los encarcelaban y, digamos, tenían familia en la cárcel y los niños desaparecían para siempre. No solamente en la Argentina hubo robos de bebés. ¿te das cuenta? ¿Y cuál era el delito? Haber intentado cruzar el muro. Cruzar. Yo una vez escribí un artículo en un blog Qué sobre bárbaro. este tema y les sustraían los bebés. Sí. Claro, estas son todas las secuelas y consecuencias. Por ¿no es haber cierto? intentado, era una... Por la separación, pero Fue una vos película imaginate. a principios del siglo que yo la vi casualmente en una invitación del embajador alemán en Cuba, La vida de los otros. Es un documental, una semidocumental y semi-actuado de lo que era la vida y el espionaje en Berlín Oriental. Y parece que en broma los cubanos, muchos cubanos, que la habían visto, que se enteraban, porque eso lo veía solo en una embajada. Claro. Ah, No, esa no es la vida de los otros. Esa es la vida de nosotros, nosotros. los claro. cubanos. Sí, sí. Sí, así que esa es una de las anécdotas con las Sí, cuales sí, uno sí. reúne la cosa alemana y la caída del muro con un país donde el muro no cayó, porque para ellos la Guerra Fría sigue, continúa tal cual. Tal cual. Sí, la verdad que pensándolo, ¿no? En todos los países del mundo, no importa de qué lado venga, Sí. pasan estas cosas y bueno, los humanos somos unos nada más, nacidos donde que quieran nacer
o se ha podido nacer. Pero donde no hay grietas, ¿no? Donde no hay grieta, claro, y donde no hay también egoísmo Y luchas de poder y bueno. y también esa ansia de libertad, porque Sí. yo creo que no hay nada peor que te digan, no podés ir allá porque allá si no te vas a tentar, te vas a comprar tal cosa y uno va a querer ir allá. Sí, te Yo van a creo que el corromper. ser humano tenemos la cabeza preparada para Sí. ir donde dicen que no El vayamos. morbo, claro. Es así. Claro. Entonces me imagino todo lo que, bueno, no se puede contar en un programa ni en un ratito, pero cuántas cosas habrán sucedido cuando a uno le dice, no, allá no podés, o que ya han pasado y que mucha gente ya seguramente ya no vivan, pero muchos sacrificios, Sí, mucho. Y al final siempre las cosas es por unos pocos, ¿no? Sí, En el lógico, mundo. son los Porque políticos son que deciden. unos pocos que manejan toda la cuestión y la gente tiene que bancar todo eso, Exacto, el en pueblo. todo el mundo, exacto. Pasa en todos lados, en todas partes. O sea, los ideales, los que se equivocan o piensan que los daños colaterales van a ser mínimos comparado al objetivo que se sigue. Sí, y se produce lo que se llama daño antropológico también, Claro. ¿no? Donde falta la libertad, etc. Tremendo eso, por favor. Así que bueno, qué interesante, ¿eh? No podemos arreglar mucho el mundo, pero sí tenemos No, pero gente como podemos vos que nos puede hablar y contar y contar. reflexionar. Claro. No, y aprender también, a reflexionar, como decís, a tratar de en su pequeño mundo, su lugar, su Exacto. hábitat, uno trate de no caer en esa, ¿no? Como Exacto. jefe o jefa de familia también, ¿no es cierto? A pensar un poquito en las libertades o las libertades de los otros. La verdad que es re interesante de todo lo que contás. Y ni hablar ahora cuando me cuentes un poco y le cuentes a la audiencia la importancia y bueno, que cuentes un poquito de tu libro, que felicito por otra parte porque se está vendiendo muy bien. Testigo de una revolución traicionada. Es la experiencia y el tiempo donde estuvo viviendo acá el doctor Pedro junto a su señora. 3 años en Cuba. 3 años y unos días. Sí, 3 años en 2006, 2009. 2009. Y bueno, es interesantísimo, yo lo tengo, me lo regaló, les aseguro. ¿Dónde más se está vendiendo? Bueno, hace poco Véndelo. tiempo, porque ahí hubo una demora en la editorial. El libro fue firmado y presentado en la última feria del libro. Sí. Se terminó de publicar, de imprimir allí, pero recién hace cosa de 12, 3 semanas, Sí. donde más distribuye la editorial Duncan es justamente el complejo de librerías Jenny el Ateneo. Y el Ateneo. Sí, sí. Aunque en otras librerías pequeñas, pero ya También. empezó a... Sí, sí, sí. Y obviamente, como tengo que venderlo, Sí. también hay una versión en Amazon de un ebook, un libro digital, y también se consigue por Mercado Libre. En realidad salió Buenísimo. antes casi por Mercado Libre que en la librería. Que pero en la ya. librería. Bueno, y acá otra vez a libros de papel, ¿no? Librería, libros de papel Así es. de nuestra común amiga Estela Roque también. Ella es maravillosa porque va a las ferias y ahí tiene Es todo. impresionante, Es impresionante es lo que impresionante. trabaja esta mujer, ¿eh? Y eso lo dije en el programa anterior, Lo y lo voy a dijiste, repetir, y eso es un por trabajo de equipo. Por Porque supuesto. hay que editar el libro, ella sabe mucho de redes, de distribuidoras, Ella me trajo, por suerte, a este programa, Sí. así que dije, ¿cómo no voy a ir? Gracias, gracias. Así que sí, Es verdad, Pedro, te va a es gustar, verdad. es muy ameno, muy lindo Sí. conversar con Susi. Ay, Lo sí. compruebo. Es una divina también ella. También estuvo Trabaja Graciela Catalán, estuvo Sí, Luis sí, sí, Duarte. sí, sí. O sea, traídos de la mano, ¿no? Sí, De sí. Estela. Pero aparte siempre está igual, siempre con una sonrisa. Siempre La sonríe. escucho por teléfono y ya la veo sonreír. Ya con la voz nomás Es te das igual. cuenta. Y bueno, y todos los halagos y las cosas que se refieren a mi persona es increíble, increíbles. Así que bueno, nuevamente gracias a Estela por haber hecho que conozca al doctor en ciencias políticas. Me encanta el título. A Pedro, sí. sí. A Pedro. Ahí está. Comúnmente a Pedro. A Peter. Pedro. Peter. Bueno, ahora sí vamos al último corte. A ver, me pongo los lentes para ver bien. Y ya. Menos 20. Falta un poquito. Y bueno, decirles que aprovecho para comentarles la semana que viene. El próximo miércoles es el último día del mes de agosto.
de este año, 31. Sí, esto es un mes que tiene 5 lunes. 5 lunes. No sé si 5 martes. 5 miércoles. 5 claro. Claro, porque termina el miércoles. Claro. Bueno, para la semana que viene están invitados el señor Juan Cuinias. También estuvo una vez acá en Detalles. Él es licenciado psicólogo. Ah. Sí, pero tiene su parte artística, le encanta el blues, sabe muy bien inglés y canta temas en inglés maravillosos. Estuvo ya acá, como dije, hasta me di el lujo de cantar con él al final. ¿Y cantó acá? Chiqui to Ride, ¿no? Chiqui to Ride. Y lo hicimos a dúo porque yo lo cantaba cuando era muy jovencita. Así que bueno, Juan Cuinias, te espero la próxima semana. Sí, va a venir, él acomoda a sus pacientes, atiende, así que va a venir acá. Y también va a estar presente Marina de Matei. Marina de Matei también la tuve una vez acá. Marina de Matei conoce muy bien Canal 4 porque estuvo en algunos 1 o 2 programas también de acá de la casa, no conmigo, ¿no? En otros. Y es una muchacha muy simpática, joven, muy trabajadora, luchadora y canta muy lindo, canta muy, muy bien. Es un estilo amplio, porque te canta todo. Te canta tropical, canta lentos y ahora con esto que va a tener que contarnos, va a cantar canciones del legendario y famoso y viejísimo Club de Clan. Yo era pequeñita cuando existía, ¿no?, ese programa. Yo también. Vos también. Entonces, bueno, me encantó lo que estoy viendo de ella en las redes, en Instagram, en Facebook. Así que, bueno, voy a tener 2 estilos diferentes. Por eso se caracteriza Detalles el programa, porque no estoy encasillada en un solo tipo de música. La expresión artística, musical, de escritura, de viajes, todos tienen su lado espectacular para ser contadas. No necesariamente tiene que ser todo igual, todo igual, todo igual. Así que bueno, la semana que viene espero que tenerlos y que estén escuchándonos. Ahora vamos al último corte y enseguida volvemos con más detalles. Gracias. Problemas legales. Doctora Cristina Pérgola, abogada. Estudio en Avenida Rosas, 2478, primer piso. José León Suárez, 4720-1379 o 156570-6882. Lunes, martes o jueves de 15 a 18 horas. Hay volcadores y camiones veterinarios. Pasan cosas en tu comunidad. Entérate y participa. www.suarezciudad.com.ar www.suarezciudad.com.ar Portal de noticias. Soy el José León Suárez. Podés enviarnos fotos, videos, perritos perdidos. Déjanos tu consulta al WhatsApp 11 32 33 0101.
Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Nuevamente acá en Detalles y hemos llegado al último bloque, con esta charla tan interesante, Pedro. Sí. Muy, Para mí también. Sí, increíble, ¿eh? Bueno, nada, me gustaría que cuentes un poquito cosas que decís en el libro o tu experiencia a raíz de por qué lo escribiste. Fue por tu paso de, habíamos dicho, 3 años. Sí, Cuba, sí. por Cuba. Lo que pasa que cuando todavía ni sabía que iba a ser la última parte, digamos, del ciclo académico, que es 40 años después de haberme graduado, presentar una tesis y defenderla, o sea, hacer el doctorado. Sí. Pero recorrí la isla entera, observé cosas, mi formación es ciencias políticas, soy politólogo, y estar destinado en Cuba 3 años, cuando años después, pocos años después, decido hacer los seminarios de doctorado y presentar y hacer una tesis, quería algo testimonial, algo que tuviera que ver con algo donde yo había estado. Tenía Cuba, Finlandia y Alemania. La caída del muro, muchos me dijeron, vas a escribir la tesis sobre acá. No, elegí Cuba, eso fue ya al volver de Finlandia, después de Cuba. En 2012, 2013 empecé, son 2 años de curso, de noche, 2 veces por semana, y después tienes 5 años para hacer la tesis, para investigar. Entonces, partió, digamos, de una observación presencial, testimonial, seguro, de la isla que había comentado que la recorrí prácticamente entera, de este a oeste, y la isla de la juventud. Y voy a contar lo que vi en la revolución, por qué se hizo, qué se pudo cumplir, qué no se pudo cumplir. En realidad trata mucho más de la economía, digamos, de los problemas, no tanto de la libertad, derechos humanos. Yo me meto más de la parte económica, qué es lo que anduvo bien, qué es lo que no anduvo bien, quizás es más crítica con lo que no anduvo bien y había sido prometido por la revolución, pero con ese condicionamiento o con esa ventaja de haberlo visto, porque se habla mucho de Cuba, como se habla de Venezuela, de muchos países, a favor y en contra, pero por gente que no conoció, que nunca estuvo, que estuvo en La Habana Vieja, en Varadero, ya estuvo en Cuba. No, van por un fin, o por Monumento al Che, es un país muy interesante. Una luna de miel, como por tengo supuesto. en mi familia un caso, ¿no? Entonces ven siempre la parte turística, la parte... Es un país muy volcado al turismo. Hay que estar, sí, o sea, nos pasa a todos y en todos los lugares del mundo. Por eso hablas con tanta convicción, porque estuviste y además lo viste he conocido día a día. el interior, o sea, las playas son preciosas, pero el interior de la isla tiene el tabaco, el cacao, la gente, con todas también, con los problemas que tienen económicos, etcétera, últimamente más, escasez. Pero jugar al dominó en la vereda, tomar ron, fumar. Yo nunca fumé mucho cigarrillo, lo dejé hace mucho tiempo. Pero el habano cubano es el mejor del mundo, realmente. Sí, me imagino. Y alguna vez sí. Aparte que, ¿no? Yo sé que esto es un chivo en televisión, pero la marca emblemática es el Coiba. También hay un hotel que se llama Coiba en La Habana que no tiene nada que ver con el tabaco. Pero es un nombre muy, muy común y bueno, acompañado de un buen ron o de un coñac en el balcón de mi casa y pensando. Qué lindo. ¿Dónde vivían ustedes ahí en Cuba? Nosotros vivíamos en un distrito donde viven muchos extranjeros o gente del gobierno, sobre todo de extranjeros y diplomáticos. Ellos le llaman reparto. Es el barrio de Miramar. Estábamos muy cerca del mar, entre el mar y la Quinta Avenida, que es como decir, digamos en términos cubanos, la Avenida Libertador. Muy larga, no tan larga como la Avenida Libertador, pero allí viven, por ejemplo, algunos parientes del Che Guevara,
todavía, mira. gente del gobierno, en algunas empresas y diplomáticos. Qué lindo es barrio. una debe zona ser. muy linda. Me imagino que sí. No, por eso, en una casa. En Eso una es lo que- casa, era una no, casa. nada Mejor de dicho, era un hoteles. edificio. No. Estuvimos en hotel 6 meses porque costaba Ah, encontrar claro. casa. Pero finalmente fuimos a parar, porque hay que decirlo así, Sí. a donde había vivido mi predecesor. Yo era el número 2 de la embajada, del ministro. Y mi predecesor, que estuvo un año solo y después pasó a México, al final, luego de ver bastantes casas porque traíamos la casa entera nuestra, un contenedor de 40 pies con toda la casa, porque la casa quedó alquilada en Buenos Aires. Tuvieron que vaciarla. Claro, entonces vaciarla y llevarla. Porque Llevarla, y llevártela. 40 pies Qué es qué- toda la casa. No, toda ni la casa. hablar, ni hablar. Qué trabajo, Dios Y eso mío. fue antes con Alemania, fue después con Finlandia. Con Haití, Finlandia Haití, igual. Haití, como el embajador tiene casa y tiene muebles, Fueron ahí. llevamos ropa, adornos, Sí, pero... sí. ¿Y las cosas quedaron allá? No, ya están acá en No, Buenos están Aires. acá. Ya Trajeron después de todo. Finlandia Qué ya quedó. bárbaro. O Cuando- sea, que las cosas venían en barco En barco. y ustedes en el avión. Exacto. Y llegaban antes. Llegábamos antes. Y había en que esperar general. que vengan los muebles. El barco y la ¿Dónde se aduana y sentaban? liberarlo, y a veces de Alemania a Argentina de vuelta estaba en un contenedor grande, teníamos muchas menos cosas. Estaba el auto, que no era muy grande, y toda la casa, que tampoco era tanta cosa. Después, bueno, uno va creciendo, se va comprando más cosas. Pero lo esencial. Y sí. El Pero sillón, podemos la silla. traer el auto también, Claro. pagando El menos auto impuestos. Y viniendo de Alemania y no tener un auto alemán, Dios que mío. no es la marca que más usan los ¿No? diplomáticos. ¿No es el que tiene nombre de mujer? No, es mira. la BW. En realidad que en una época, no sé si todavía, pero era el auto más Qué vendido del bárbaro. mundo. Vos sabés que hace muchísimos, pero muchísimos años, creo que fue en el 80, teníamos con el papá de mis hijos, mi esposo, que hace 11 años falleció. Bueno, él fue el que me enseñó a manejar, ¿no? En esa época. Teníamos un cochecito que se llamaba, por ahí es alemán, NSU. ¿Lo ubicás? Era un No, auto alemán me chiquitito suena. que estuvo en la guerra. Un me auto suena. pequeñito, bajito, peticito. No sabes, yo cada vez que veo, porque a veces se ve en alguna película. NSU, no me suena el NSU. nombre, pero no recuerdo haber visto. Bueno, te dejo para que después lo investigues. Porque un poco antes de la guerra, Sí. Hitler le había pedido a Ferdinand Porsche, constructor de automóviles, que hiciera un auto para el pueblo. El mismo Porsche del auto El Porsche, Porsche, claro. que sale mucho Sí, más sí, caro sí, que... sí. Y por eso Porsche hace un Claro. automóvil muy económico, que después creo que fue el más vendido del mundo. durante un tiempo. También era barato Claro. y increíblemente chiquito. Y este es de los años 30, fines de los 30. Mira. Y durante la guerra también. Y después, bueno, la Volkswagen tuvo filiales en México, en Brasil, aquí también. El escarabajo, que en alemán es Sí, Käfer. O sea, cómo no. me compré un Sí, Käfer el escarabajo. de sí, 2 puertas. sí. Y después hubo varias versiones. Ahora hay una más modernizada. Mira. Fue el sí. auto más... Después, obviamente, Porsche hacía su auto deportivo muy bueno, muy caro y Ni muy hablar, rápido, pero el seguro. escarabajo lo hizo Porsche también. Lo hizo Porsche. Y se llama auto de pueblo, porque en alemán Volkswagen quiere decir coche de pueblo, Mirá. coche popular. No sabía. Hitler quería el nombre, digamos, que el auto fuera muy barato para Sí, toda la sí, gente, para- pero además la marca, digamos, Qué bárbara. Volkswagen, auto de Volkswagen, pueblo. tal cual. Eso quiere decir. Qué lindo. Salimos hablando de coches. Así es. Qué bueno. No, y ya que hablamos de Alemania y de alemanes, vos sabés que en Ballester hay muchísima gente Sí, hay alemana. un Ballester Schule, hay un colegio alemán. Sí, el Instituto... Instituto Ballester. Instituto, Sí, ¿no? sí. Espera, Instituto Schule. Bueno, en Schule todos sí lados. es escuela. Helters. el También, Schule. también. Sí, la O con 2 puntitos. Sí, Sí, también es de... Helterschule. Hay Hay muchos muchísimos alemanes alemanes. ahí, Sí, muchos conozco. Por supuesto, ya hijos y nietos, ¿no? Sí, Pero claro, que, bueno, claro. están con el mismo apellido. Claro. Y bueno, y mis hijos fueron a una escuela que también, todas sus docentes eran de descendencia ¿Ah, sí? alemana. Sí, Ah. sí. Solo que
de provincias, ¿no? De Entre Ríos, vos viste ok. que hay muchas Sí, comunidades Entre en Ríos, nuestro sí, país. en Crespo, cerca de Sí, Paraná. Sí, sí. claro, y eran todas docentes, recuerdo cuando iban a la primaria, todas docentes jovencitas, todas muy bonitas, muchas de ojos claros, y bueno, y tenían apellidos de alemán. Sí, hay en Así, Misiones, una hay escuela en muy Córdoba. linda, ¿eh? Sí, sí. No un colegio exclusivamente alemán como los Schule de Ballester, que son caros, ¿no? Como el Instituto, el O el Herter, son Goethe, el colegios colegio muy Goethe, caros. claro. Este es un instituto que tiene también que ver con la religión, ¿no? Porque son Protestantes. luteranos. Claro. Y estaba a 3 cuadras de mi casa. Está, porque el colegio sigue estando, por supuesto, Claro. los chicos ya. Pero no sabes qué buena la educación y estaba dentro de lo accesible, ¿no? Para uno. Sí. Y bueno, también ahí había, ya te digo, instructores alemanes. Sí. Hay varios Hay en la muchos, zona norte, muchos en la en la capital zona. también son varios. También, ¿no? Qué bárbaro. Qué lindo. Bueno, la verdad que charlando un poco de todo, hasta de autos, Se llega a la nos hora, pasó se llega a la la hora. Pero fue todo muy rico y muy interesante, digno Bueno. de ser visto nuevamente. Ahora sí Un lo vamos tris, a tal un cual. tris. En casa, cómodos en un sillón, vamos a verlo grabado, ¿eh? Lo pueden hacer, les aviso de paso a los televidentes, si no lo vieron, lo pueden hacer a través de la página de Canal 4, Teleaire Televisión, lo pueden hacer ver a través de YouTube y también lo pueden ver en mi canal, Detalles Canal, de Susi Medina. Bueno, será hasta la semana que viene. Agradezco que estén ahí y agradezco acá a Pedro, ¿eh? Yo Pedro, agradezco, como te gusta yo que te agradezco. Sí, digan. es mi nombre. Yo Pedro, agradezco es tu también, nombre. yo también. Gracias por haber venido, gracias Corina también. Y bueno, nada, será hasta otra vez. Hasta otra Esperemos vez. que... No hay 2 sin 3. No hay dos, así dice el refrán. Mirá que mis invitados siempre vienen por tercera vez. No hay 2 sin 3. Prepárate. No hay dos Bueno, sin tres. gracias por todo. Espero que les haya gustado. A mí me encantó el detalle de hoy, los detalles de hoy. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias. Bye.